gracias que tú nos regalaste esta familia, el ministerio que cada uno de ellos tiene. Queremos, Señor, en esta hora ponértelos delante de ti, especialmente a Daniel, para que tú nuevamente hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, todo esto nos hace entender y ver cuán fiel tú eres con nosotros. Queremos también aprender a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Amén. Gracias. Podéis sentaros. Manolo, aunque me echara y yo ya no me iba a ir, así que... ¿Podéis poner, por favor, la diapositiva? La última. ¿Vale? Si recordáis, estamos hablando de las ligaduras del alma, concretamente de las ligaduras que están directamente relacionadas con las relaciones interpersonales, con las relaciones que tenemos unos con otros. La semana pasada estuvimos hablando de cuáles son esas principales ligaduras que se dan sí o sí. Estuvimos hablando del matrimonio, estuvimos hablando de la amistad, estuvimos hablando de las relaciones sexuales, cómo sí o sí, queramos o no queramos, se establecen ligaduras con otras personas y que en un principio esas ligaduras son positivas siempre y cuando sean dentro de la voluntad de Dios y se ajusten a los parámetros que Él ha dejado establecidos en su palabra. Cuando se salen de ahí, esas ligaduras se vuelven ligaduras malas y que, dependiendo del tipo de ligadura, hay algunas que se podrán romper y otras que no, como la del matrimonio, porque el matrimonio, el pacto matrimonial, no se rompe a menos que medie la muerte. Y en esta mañana vamos a ver cuáles son las principales causas por las cuales podemos llegar a tener ligaduras negativas en nuestra vida con otras personas. Y vamos a ver las dos primeras en esta mañana. Hay tres, hoy vamos a ver las dos primeras y la tercera la estaremos viendo los dos próximos domingos, que son las heridas no sanadas. Pero esas serán el domingo que viene y el siguiente. Hoy vamos a hablar de las dos primeras, son las malas decisiones y no saber romper con una ligadura. Hemos dicho que Dios, dijimos, nos pone siempre en un contexto de relaciones, en un contexto donde tenemos relaciones unos con otros. Dios nos creó seres sociales para que nos relacionemos los unos con los otros. De hecho, Dios mismo en su propia esencia y naturaleza es un Dios trino y es un Dios que tiene relación consigo mismo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nos ha creado igual, con una capacidad social, una capacidad de poder relacionarnos. Sin embargo, no es raro que muchas veces tomemos malas decisiones en cuanto con quién nos relacionamos. Y no solamente hablo del noviazgo, del matrimonio o de la amistad, sino también con quién nos asociamos, con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. A veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos equivocamos y porque a veces nos dejamos llevar por el contexto, nos dejamos llevar por la necesidad, nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por los sentimientos y a veces es normal que tomemos malas decisiones. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una chica o de un chico en una congregación, un adolescente, 14 años, 13 años, que por las razones que sea en la congregación no hay ninguna persona de su edad, no hay ningún adolescente más. Entonces, claro, carece de un contexto en el cual se pueda hacer una amistad. No hay nadie de su edad, está solamente el chiquillo, la chiquilla de 13 años, porque no hay nadie más. O son muy niños los que hay, o los otros ya son jóvenes mayores, ya casados. Y en el instituto pues tiene un grupo de amigos, buena gente, sí, con los que comparte pues aficiones, comparte gustos y pasa mucho tiempo. Y después, y estas son cosas que pasan en las congregaciones, no estamos hablando de que se junte con mala gente, pero son gente que no conocen al Señor, no aman al Señor, y después nos extrañamos
que el chico o la chica termine en el mundo. ¿Por qué? ¿Es por mal? No, porque hay un contexto, ¿verdad? Hay una necesidad de hacerse un grupo de amigos que no lo ha podido lograr dentro de la congregación y que al final pues se lo ha tenido que buscar en otra parte donde ha surgido y han tirado de ello. Ya hemos hablado que según con las personas que nos asociemos nos van a afectar positivamente o nos van a afectar negativamente. Y eso es una realidad que no podemos ignorar y que no podemos negar. Sin embargo, hay una lectura mucho más profunda y hay una lectura más de fondo que tenemos que ir ahí. Y es que ya el Dios mismo nos ha dado herramientas para que, independientemente de las circunstancias, podamos tomar buenas decisiones. El problema es que no echamos mano a esas herramientas que Dios nos ha dado y usamos el contexto para justificar que yo he tomado una mala decisión. Ahí está el problema. Independientemente del contexto que tengamos, Dios nos ha dado herramientas. El problema es que no echamos mano de ellas. Y yo te quiero hablar de 3 herramientas en esta mañana que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que no tomemos malas decisiones en cuanto con quién nos relacionamos. La primera herramienta es la palabra de Dios. La primera herramienta es la Biblia. Salmo 119, 105, lo conocemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la Biblia, la palabra de Dios, me guía y me orienta en cuanto a las decisiones que yo debo de tomar. La palabra de Dios es una brújula que me va a orientar hacia el norte correcto en cuanto a las decisiones que yo debo de tomar. Si creemos lo que el cristianismo siempre ha creído y ha defendido, no hablo del cristianismo nominal ni del cristianismo religioso, hablo del cristianismo verdadero. Si creemos lo que siempre se ha creído, que la palabra de Dios es la norma de fe y conducta, entonces debemos tener en cuenta lo que la Biblia dice en cuanto a las relaciones. Si creemos que la Biblia es la norma de fe, pues entendemos que la Biblia nos dice lo que debo de creer, lo que no debo de creer y cuál es la sana doctrina. Pero cuando hablamos que es la norma de conducta, eso quiere decir que la palabra de Dios tiene que marcar cómo yo me voy a conducir, a comportar o decisiones que voy a tomar en la vida. En todos los aspectos de la vida, incluido las relaciones de todo tipo, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, todo está en la palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente, por ejemplo, con quién nos debemos de juntar y con quién no nos debemos de juntar. Entonces, si yo quiero saber a la hora de afrontar cualquier tipo de relación, amistad, noviazgo, relación con mi jefe en el trabajo, relación con mis compañeros, yo tengo que ver qué me dice la Biblia en cuanto a cómo debo de afrontar esas relaciones. Porque si no lo tengo en cuenta, fácilmente voy a tomar malas decisiones que me van a llevar a ligaduras que me van a atar y me van a llevar por mal camino. La semana pasada leímos el Salmo 119, 63, si recordáis, dice así: compañero soy yo de todos los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Otras versiones dicen: amigo soy de los que te temen y de los que te obedecen. Aquí ya me está dando un principio de con quién me debo de juntar. Con los que temen a Dios, con los que conocen la palabra de Dios, con los que se sujetan a los principios bíblicos, aún dentro del pueblo de Dios, porque hay gente dentro del pueblo de Dios que se salta la Biblia a la torera, o que no respeta principios bíblicos, o que no conocen. Entonces, aquí nos dice con quién nos debemos asociar, pero Proverbios 22 me dice con quién no, por ejemplo. Proverbios 22, del 24 al 25, dice:
no te entremetas con el iracundo. Otras versiones dicen, no te asocies con el violento, ni te acompañes con el hombre de enojos. No seas que aprendas sus maneras y escucha, tomes lazo para tu alma. Ahí está, la ligadura. ¿Por qué? Por haberte asociado con quien no debes. Que según este pasaje son con los iracundos, con los violentos, con las personas muy agresivas. Yo no me puedo vincular a esas personas. Llámese como se llame. Y si tú lees el Nuevo Testamento, tú ves desde el principio a final cómo la Biblia misma pone en valor a personas a las que tenemos que considerar. Y habla, por ejemplo, de Timoteo, habla de Epafrodito, habla de Epafra, habla de Lucas, habla incluso de Marcos, que en un principio dejó tirado a Pablo y Bernabé, pero al final Pablo dice, me es útil para el ministerio, ya había madurado, ya había aprendido, ya se había desarrollado. Y la Biblia pone en valor a personas a las cuales nos dice, a personas como esta tenerla en gran estima, a personas como esta recibirla, a personas como esta otra tenerla en cuenta. Pero también la Biblia nos habla de con quién no debemos de juntarnos, incluso dentro del pueblo de Dios. Y por ahí menciona un tal Alejandro, un tal Himeneo, un tal Fileto, que dice que se habían opuesto a las enseñanzas de Pablo, que se habían desviado de la fe y que estaban haciendo que muchos cristianos se desviaran de la fe. Y la Biblia dice que a esas personas debes de evitarlas. Dentro del pueblo de Dios. Incluso, ya no estamos hablando de con la gente del mundo, dentro del pueblo de Dios, gente que estaba desviando a otros creyentes de la fe y les estaba dando una doctrina falsa y le dice, a esas personas tienes que evitarlas, hay que evitar a ese tipo de personas. Filipenses 3:2 dice, guardaos, protegeos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Es decir, de todos los que causan divisiones. Protegeos de ese tipo de personas. Guardaos, alejaos. Segunda de Tesalonicenses dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es decir, si es un rebelde, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Y está hablando a gente de la iglesia, porque había gente dentro de la iglesia que se estaba oponiendo a las enseñanzas y a lo que Pablo estaba escribiendo a la iglesia. Y dice, con esa gente no os juntéis. Dice, no los tengáis por enemigos, pero amonestadle como hermano. Es decir, es hermano en la fe, no es un enemigo, pero, escúchame, no te puedes asociar con él, o con ella, o con ellos. ¿Por qué? Porque te van a llevar por mal camino. Y hay muchísimos versículos en la Biblia que nos podríamos pegar toda la mañana si leemos de aquellos que tenemos que evitar. En otros pasajes nos habla de con aquellos con los que ni siquiera podemos comer. Es decir, no puede haber una intimidad, una relación íntima, porque en el contexto comer habla de relaciones más íntimas. Incluso por ahí habla otro pasaje en Judas, que dice que ni toquemos la ropa de ellos para que no nos contaminemos. O sea, cuando habla de tocar la ropa está hablando de una cercanía. Tú para tocar la ropa de alguien tienes que estar cerca suya, ¿verdad? Entonces está hablando de una cercanía. Personas que causan divisiones, personas que se levantan contra la sana doctrina, personas que atentan contra la autoridad que Dios ha delegado en el pueblo de Dios, personas que empiezan a sembrar cizaña unos con otros. La Biblia nos dice que con ese tipo de personas no nos podemos juntar, no nos podemos asociar, nos tenemos que alejar. Entonces, si yo veo a un hermano que no está andando correctamente, ya la Biblia me dice cómo tengo que actuar. ¿Y qué tipo de relación puedo o no puedo tener? A partir de ahí yo decido si me sujeto a lo que la Escritura dice o no.
Así que si tomo malas decisiones, una, o porque ignoro lo que la Biblia dice, no lo sé, y si no lo sé es que porque probablemente no busque en la palabra de Dios, no la lea, o número 2, lo sé, pero lo paso por alto. No me quiero someter. Entonces nunca las malas decisiones están justificadas, porque Dios nos ha dado herramientas, y una de ellas es la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de mandamientos en cuanto a cómo tenemos que relacionarnos. Está llena de mandamientos. Perdonaos, saludaos, amaos, servíos, soportaos, amonestaos. Nos tenemos que confrontar con amor, con misericordia, sí, pero cuando alguien está haciendo mal, no puedo vincularme con él. Está llena de mandamientos. Está llena de prohibiciones. Con este no, con el otro tampoco, con aquel menos. Y está llena de exhortaciones, tener en cuenta gente como esta, como la otra. Está llena, la mire por donde la mire. Todo el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos y de principios en cómo tenemos y debemos de gestionar las relaciones y con quién podemos, con quién no podemos y hasta dónde podemos, y hasta dónde podemos relacionarnos. Si yo no lo tengo en cuenta, fácilmente voy a tomar malas decisiones. La segunda herramienta que Dios nos da, la oración. La oración. La oración. Si tú lees en Génesis 24, no vamos a ir porque es un pasaje largo, pero Génesis 24, si puedes leerlo en casa, es muy interesante porque hay un tema principal que se trata en Génesis 24. Y Génesis 24 trata sobre cómo Abraham está buscando una esposa para su hijo Isaac. Y coge a su siervo y le dice, ve a mi casa, a mi parentela y busca allí, y le da una serie de instrucciones al siervo que tiene que ir a buscar la que va a ser la futura esposa de Isaac. ¿Y tú sabes qué es lo que hace el siervo en todo el camino? Orar al Señor. ¿Para qué? Para encontrar la mujer que Dios tiene para Isaac. No valía cualquiera dentro del pueblo. Tenía que ser la que Dios tenía para Isaac, no la primera que saliera. Entonces el siervo de Abraham se pone a orar para buscar la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos dice, hablando del matrimonio, con quién no nos podemos casar, y no te voy a decir quiénes son porque tú ya lo sabes y hoy no es el tema, pero la Biblia dice con quién no nos debemos de casar. Pero también la Biblia da unos principios que tenemos que tener en cuenta para saber con quién sí me debo casar. Ahora, dentro de esos principios pueden entrar un montón de personas. Si yo soy soltero y me quiero casar con una muchacha, yo lo primero que tengo que ver si esa muchacha se ajusta a los principios que Dios establece, de lo que debe de ser una mujer cristiana. Y si los cumple, pues puede pasar que haya 3 o 4 que cumplan el perfil. Ahora, ¿cuál será? No lo sé, ahí tengo que orar. Ahí solamente con la palabra no me vale. Ahí la palabra me da una guía, una orientación hacia donde yo tengo que apuntar, pero yo tengo que orar para poder afinar, porque no me vale cualquiera. Porque de todas esas, Dios tendrá una, no me vale cualquiera. Entonces, yo tengo que orar. Tengo que orar. Entonces, por favor, y lo dije la semana pasada, y como decía Pablo, a mí no me molesto repetiros las cosas y para vosotros de provecho. No te metas en un noviazgo sin ni siquiera haber orado antes. Y los hay que se meten sin orar. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú estás seguro que esa es la persona que tiene Dios para ti o es que simplemente te gusta? Porque si es simplemente te gusta, no me vale. No me vale a menos que tú tengas claro que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo tienes claro? Porque tú estás orando y buscando la voluntad del Señor. Ahora, no solamente para un noviazgo hay que orar. Hay que orar en líneas generales para establecer relaciones. En Lucas capítulo 6 vemos cómo Jesús
pasó toda la noche orando para escoger a los 12 que iban a estar cerca suya. Jesús no escogió a cualquiera para que estuvieran con él. Jesús no escogió a cualquiera, voy a escoger a estos 12 porque son los más capacitados. De hecho, vaya 12 que escogió. No escogió a los más capacitados. No escogió a los más famosos. Uno era celote, el otro era recaudador de impuestos. O sea, que gente muy afamada tampoco escogió. No cogió a gente muy lista. La Biblia dice que eran gente sin letra y sin cultura intelectual ninguna. O sea, Jesús, ¿por qué siguió Jesús? Jesús siguió porque pasó toda la noche orando para saber cuáles eran los 12 que lo iban a acompañar, cuáles eran los 12 con los que ibas a pasar 3 años de su vida. Estamos orando por aquellas relaciones que estamos estableciendo, sea del tipo que sea. Tenemos que orar, porque si no oramos, fácilmente vamos a tomar malas decisiones. Y la tercera herramienta, y esta, si olvidamos las 2 primeras, tú imagínate esta tercera. Esta tercera ya alguno, el consejo. El consejo. El consejo. Yo te recomiendo que si puedes tú leas los proverbios. Los proverbios están llenos de consejos de con quién nos podemos relacionar y con quién no. Es más, los proverbios están llenos de consejos acerca de qué tengo que hacer yo con un consejo. Te voy a leer algunos. Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, guárdalo. ¿Cuánta gente se pasa por el forro el consejo? Y así va después las cosas. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabio, no lo menospreciéis. O sea, atender el consejo me hace sabio. Atiende al consejo, presta atención. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio. ¿Sabes que hay gente que viene a pedir consejo y si le casa el consejo con lo que tenía pensado, lo tiene en cuenta, pero si no, no? Entonces, ¿para qué lo pides? Ahora, un consejo es un consejo, no es un mandamiento. Y el que te va a aconsejar, te va a aconsejar. Te va a dar una orientación. Pero déjame que te diga que el aconsejado debería de tomar el consejo como un mandamiento. Siempre y cuando el consejo vaya conforme a las palabras de Dios. Es decir, yo voy a pedir consejo porque quiero saber cuál es la decisión que debo de tomar. Y si a mí me dan un consejo en una línea, para mí eso, aunque no case con la idea que yo tengo. Yo tenía una cosa clara cuando fui a hablar con mi pastor cuando me empezó a gustar Rosa. Y yo digo, como mi pastor me diga que no, yo no voy a hablar con ella. Mi pastor me dijo que sí, tuve que ir a hablar con ella. Pero a mediados del noviazgo nos llamó a los 2 y nos dijo, mira, entiendo que las cosas están yendo muy rápidas, deberíais parar. ¿Y qué hicimos los 2? Paramos. Y cuando volvimos a hablar con nuestro pastor, después del tiempo, ya nuestro pastor nos dijo, hombre, ya estabais tardando en venir, no sé qué, no sé cuánto. Pero los 2 teníamos claro que si el pastor dijo, mira, mejor que no, nosotros no retomábamos nada.
Y me da igual los sentimientos y las emociones. Yo voy a pedir consejo para algo, no para que a ver si lo que me va a decir es acorde a lo que yo quiero oír. Porque para eso a veces se pide el consejo. Y si no, nos buscamos otro hasta que escucho lo que yo quiero oír. No. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio. Todo proverbio está lleno de consejos. Y se nos dice que tenemos que escuchar el consejo. Ahora, la pregunta es, ¿el consejo de quién? Claro, ¿de quién escucho yo el consejo? Porque consejero... Otra cosa no, pero todo el mundo sabe aconsejar. O sea, aquí todo el mundo entiende de todo. ¿Verdad? Todo el mundo sabe. Eso pasa como en el fútbol. Aquí nadie es entrenador, pero después le dan consejo al entrenador por qué ha sacado a este, por qué no ha sacado al otro, por qué no lo ha sacado antes, por qué no ha puesto al otro, porque tú eres entrenador, ¿no? ¿Qué haces aconsejando a un entrenador? Bueno, pues así somos. Todo el mundo sabe de todo y todo el mundo aconseja de todo en base a sus experiencias, en base a sus sentimientos, en base a su perspectiva y pocas veces en base a la palabra. Entonces, la Biblia, si volvemos a los proverbios, nos dice a quién tenemos que atender el consejo. Y esto nos duele mucho a los que somos hijos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Proverbios 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Entonces, escucha el consejo de tu padre. Escucha el consejo de tu madre. Porque tu padre y tu madre quieren lo mejor para ti. Ahora, pregunta, ¿es suficiente solo, única y exclusivamente con el consejo de tus padres? ¿Es única y suficientemente el consejo paternal? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, si tus padres son creyentes o no. Porque si tus padres no son creyentes, no te estoy diciendo que ignores el consejo de tu padre. Lo que estoy diciendo es que tendrás que buscar otro consejo que sea más acorde a la palabra de Dios. Porque a lo mejor tu padre, tu madre, inconverso, te van a dar un consejo con sus buenas intenciones, pero no va a estar acorde a la palabra de Dios. Entonces tú tendrás que buscar a alguien dentro del pueblo de Dios, maduro, entendido en las Escrituras, que te pueda aconsejar también. Porque si no, puedes tomar malas decisiones. Después tenemos al padre. ¿Y si los padres son cristianos? También depende. Vamos a ver. Hay padres y padres. Entonces, hay padres, desgraciadamente, dentro del pueblo de Dios, que son inmaduros, espiritualmente hablando. Y que son unos ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no te estoy diciendo que te rebeles y no, pero tendrás que buscar un consejo más afinado, conforme a las Escrituras. Buscar a alguien en la congregación que por lo menos tenga las cosas más claras. Porque si tu padre, tu madre es creyente, pero nunca lee la Biblia, nunca ora y es un inmaduro espiritualmente hablando, oye, te dará un consejo con la mejor de sus intenciones, pero difícilmente va a estar muy alineado con la palabra de Dios. Tendrás que buscar otro consejo. Bueno, y si tu padre es creyente y es una persona entendida, espiritual, madura, ¿es suficiente? Bueno, déjame que te diga que la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos ha puesto en un cuerpo y nos ha puesto en una familia espiritual. Y todas las decisiones que tú tomes van a afectar no solamente a tu propia vida, sino que van a afectar para bien o van a afectar para mal a la congregación en la que tú estás. Por lo tanto, deberías pedir el consejo también de las autoridades de la congregación donde Dios te ha puesto.
porque va a afectar esa relación y esas decisiones que tú tomes en las relaciones van a afectar después a la congregación, para bien o para mal. Y la Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:5 que estemos sujetos a los ancianos. Y en Hebreos 13:17 dice que nos sujetemos y obedezcamos a los pastores. Entonces no es suficiente solamente con los padres, porque algunos se aferran al consejo de los padres y les da exactamente igual el consejo de las autoridades locales. Porque no entiende que está en un cuerpo y al igual que en la familia tú tienes una autoridad que son tus padres, en la familia de la fe y en el cuerpo tú también tienes una autoridad espiritual, por lo tanto algo tendrán que opinar. O hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende y le da igual. Y le da igual. Y algunos padres que tampoco lo entienden, en vez de exhortar a sus hijos, ve y pide consejo a las autoridades, se cierran en bloque y no permiten que ni siquiera las autoridades intervengan. Y después pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el concepto de cuerpo ni de familia espiritual. Ahora, déjame que te diga dos cosas. Cuando se te aconseja, se te da un consejo, se te da una orientación, se te da unas pautas. Finalmente, tú eres el que decides. Por lo tanto, la última responsabilidad es tuya. Cuando a mí viene una persona, yo aconsejo. Ahora la persona decide. Decide para bien, decide para mal, pero finalmente tú eres el responsable. Cuando a nosotros se nos aconsejó que deberíamos de parar esa relación, tuvimos que decidir. Finalmente nosotros, bueno, ¿nos sometemos al consejo y dejamos esto o hacemos lo que queramos? Tú vas a decidir. Eso sí, después te tendrás que atener o no a las consecuencias, pero tú eres el que decide. Yo no voy a obligar a nadie, solamente voy a aconsejar. Tú decides, es tu responsabilidad. Porque algunos también vienen a pedir consejos con la intención de que tú le digas lo que tiene que hacer. Entonces, claro, si yo te digo, al final tú me vas a echar a mí la culpa diciendo, no, es que tú me dijiste, es que... Escúchame, un pastor, una autoridad, un anciano te va a aconsejar en base a la luz que tiene y en lo que entiende con la mejor de sus intenciones para tu bien. Tú eres el que decide al final. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. Y lo segundo, ¿qué hago si hay una contradicción entre el consejo que me da un padre y el consejo que me da una autoridad de la congregación? Porque puede ser que pase. ¿Qué hago en ese caso si hay una contradicción? Bueno, tú todavía tienes una Biblia, tienes unas rodillas para orar y buscar al Señor y seguir el consejo que más se ajuste a la palabra de Dios. Porque también te digo que los pastores son humanos y se equivocan, nos equivocamos. Entonces, todavía tú tienes unas rodillas para orar y buscar la voluntad de Dios y tienes las Escrituras para saber a cuál de los dos consejos te debes aferrar. Entonces, no te aferres al que más te guste. Aférrate al que más se ajusta a la palabra de Dios, aunque ese no te guste. Ese es un camino más seguro. ¿Quiere decir que si yo sigo o si yo aplico todas estas herramientas no me voy a equivocar? No, todavía me puedo equivocar, soy humano. Pero no es lo mismo que yo me equivoque haciendo todo lo que yo tengo que hacer a que me equivoque porque he hecho lo que me ha dado la gana. Porque después Dios interviene de manera diferente. Interviene de manera diferente, igual que intervenimos nosotros con nuestros hijos.
No es lo mismo que mi hijo se equivoque porque ha intentado hacer las cosas bien, pero le ha salido mal, a que las cosas le salgan mal porque ha hecho lo que le ha dado la gana y no ha entendido ni a consejo, ni a pauta, ni a nada. Nosotros no los tratamos igual. Entonces depende. Pero las herramientas las tenemos ahí. La palabra de Dios, la oración y el consejo. Ten en cuenta estas cosas cada vez que establezcas una relación del tipo que sea, porque te pueden ayudar o te pueden destruir. Pueden ser para tu edificación o pueden ser para tu destrucción. Puede ser para tu avance o puede ser para tu retroceso. Entonces, lo primero, la primera causa es esta: no aplicar las herramientas que Dios nos ha dado, y por eso tomamos malas decisiones. Y la segunda que vamos a ver en esta mañana es que se producen ligaduras porque no rompemos con vínculos que se tienen que romper. No rompemos con vínculos que se tienen que romper. Y yo te quiero hablar en esta mañana de 3 vínculos. El primero es cuando ese vínculo es una influencia negativa para mí. Dice Romanos 16, 17, que nos apartemos de los que causan divisiones y ponen tropiezo a la sana doctrina. Tito 3, 10 dice: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Entonces ya la Biblia nos está poniendo otra parte. La primera parte que vimos es la de no asociarnos con. Ahora es la de alejarnos de, romper. Tenemos que romper. Si una relación me está influyendo negativamente, si una relación no me está dejando crecer y avanzar en Dios, si una relación me está poniendo tropiezo para que yo pueda avanzar en los propósitos de Dios, si una relación me está desviando de lo que el Señor me ha mostrado, de lo que el Señor me ha hablado, si una relación no me está ayudando a mantenerme firme en los principios bíblicos y en las convicciones espirituales, yo tengo que romper con esa relación, porque me está afectando negativamente. ¿Puedo mantener el contacto? Sí, pero quizás el contacto que yo deba de mantener sea para tratar con la ayuda de Dios a esa persona, hacerle volver hacia el Señor. Pero quizás hasta ahí deba de llegar todo. Rosa y yo hemos tenido que romper alguna relación con algún matrimonio porque cada vez que quedábamos salíamos mal porque no paraban de criticar a uno y a otro. Ahora, ¿quiere decir que ya no? Mira, son hermanos en la fe y en la congregación los vemos, los saludamos, los abrazamos, no hay ningún problema, pero dejamos de quedar con ellos para comer. ¿Por qué? Porque al final siempre era criticar a uno y a otro. Y eso sales contaminado, digo, pues lo siento, ya no quedamos más. ¿Y qué hago? Ahora, en la congregación yo los saludo, les sirvo, les abrazo, hablo con ellos, no hay problema. Pero hasta ahí llegó. Yo no puedo tener una mayor amistad, hay que romperla. ¿Por qué? Entonces hay que romper a veces ciertas relaciones. El otro aspecto es más difícil. El segundo que vamos a ver es más complicado. Y tiene que ver con romper la ligadura paternofilial incorrecta. ¿De qué estás hablando? Bueno, Mateo 19:5.
Por esto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Pero qué tiene que hacer antes de unirse a su mujer? Dejar a su padre y a su madre. Tiene que romper ese vínculo paterno-filial. Ahora, yo no estoy hablando de que se rompa la relación entre padres e hijos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que ahora tú le puedas faltar el respeto y dejar de honrar a tu padre. No, eso se mantiene de por vida, porque tu padre va a ser tu padre de por vida, tu madre va a ser tu madre de por vida, y tenemos el mandamiento de honrarlos. No está hablando de dejar de honrar ni de respetar, no está hablando de romper la relación, no está hablando de que no pueda haber visitas, no está hablando de que un padre no te pueda aconsejar, no está hablando de que tú no puedas pedir un consejo a tu padre cuando estás casado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un vínculo insano que muchas veces no se rompe y al no romperse hace daño al matrimonio. Ahora, te leo algunos comentarios al respecto. Uno de ellos dice, al respecto de este pasaje, cuando los hijos están listos para el matrimonio, las ligaduras con los padres deben terminar para que se puedan formar las ligaduras dentro del matrimonio. Hasta que esa no se rompe, no se puede formar correctamente la del matrimonio. Y ahí viene el problema, que muchas veces lo que llaman algunos el cordón umbilical espiritual no se llega a romper. Y todavía quieren los padres y sobre todo las madres tener la misma influencia sobre sus hijos aun cuando ya están casados, y eso es un error, que después trae problemas al nuevo matrimonio que se ha formado. Otro dice lo siguiente, el vínculo que une al hombre con su mujer, a los cónyuges, es más fuerte que el que le une con sus padres. El vínculo entre cónyuges, espiritual y bíblicamente hablando, es más fuerte o debería ser más fuerte que con tu padre o con tus hijos. Problema que no siempre es así. Y menos en un mundo donde ve el matrimonio como lo ve. Entonces, si tú fueras pregunta a la gente, y desgraciadamente la respuesta es la misma en muchos casos dentro de la iglesia, cuando tú le preguntas, oye, si tú tuvieras que decidir entre tu hijo y tu esposo o tu esposa, ¿a quién prefieres? A mi hijo. No has entendido nada. Si tú prefieres a tu hijo o a tu hija, o tú prefieres a tu padre y a tu madre antes que a tu cónyuge, tú no has entendido lo que es el matrimonio desde el punto de vista bíblico, porque debes de preferir siempre a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque tú te has unido a esa persona, no te has unido ni a tu hijo ni a tu padre, ni a tu hija ni a tu madre. Tú te has unido a otra persona y te has puesto con esa otra persona bajo un mismo yugo. Ya no estás bajo el yugo de tus padres, estás bajo otro yugo. Y ese es el prioritario. Pero mucha gente no lo entiende. Y a veces se producen divisiones en el matrimonio porque uno de los dos se posiciona a favor de su padre y de su madre, o de su hijo y de su hija, en vez de ponerse los dos de acuerdo y remar en la misma dirección, que es lo que deberíamos de hacer. Si hemos entendido el matrimonio conforme a la Biblia. Otro dice, la relación matrimonial, escucha esto, la relación matrimonial suplanta la relación paterno-filial. ¿Por qué? Porque la primera es la unión de dos personas
mientras que la relación paterno-filial no es la unión de dos personas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de que hay que dejar a padre o madre? ¿De qué estamos hablando? Bueno, 3 aspectos a considerar. Primero, ahora, al formarse el matrimonio, se crea una nueva familia. Y en esa nueva familia, en ese nuevo vínculo, la relación íntima y central está en el matrimonio. La relación íntima y central ahora está entre los cónyuges. No está ni con tus padres ni con tus hijos. El centro ahí ahora es tu cónyuge, porque es una nueva unidad familiar y ahora el centro de esa relación es el matrimonio. Tú sabes que hay casos dentro de la iglesia aún. Y por lo que yo he visto, suele pasar más a las mujeres que a los hombres. Por lo que yo he visto, pero que también se da entre los hombres. Y yo conozco algún caso concreto en que ella pasa más tiempo con su madre en su casa que con su esposo. Eso es un error. Tú tienes que pasar más tiempo con tu esposo o con tu esposa que con tus padres. Rompe ese vínculo. Tienes que romperlo. Yo he escuchado a alguna decir, mi mejor amiga es mi madre. Error, tu mejor amigo tiene que ser tu esposo, no tu madre. Si tú pasas más tiempo con tus padres y tu mejor amigo son tus padres, tú no has entendido el matrimonio. Porque tú debes de pasar tiempo con la persona que te has unido y esa persona debe de ser tu más íntimo confidente y con el que tú más te abras. Si eso no pasa es porque hay problemas en el matrimonio. Y entonces tú te aferras a lo que te queda, que es tu padre o tu madre. Pero eso no es más que una evidencia de que hay un problema en el matrimonio. Y te estoy hablando de casos de dentro de la iglesia que se dan. ¿Qué quiere decir esto también? En segundo lugar, quiere decir independencia. ¿Independencia en qué sentido? Bueno, que tú ya no dependes de tus padres. Tú ahora te has unido a una persona y todas las decisiones que se tomen se deben de tomar en conjunto, como matrimonio, sin la intromisión de los padres. ¿Quiere decir que un padre no puede aconsejar? No, un padre siempre va a ser padre y va a tender a aconsejar, una madre también, sobre todo cuando ven que están tomando malas decisiones. No estoy hablando de eso. ¿Se puede pedir consejo? También se puede. No estoy hablando de eso, estoy hablando que muchas veces los padres se meten donde no se tienen que meter. Se meten en asuntos que son cuestión de decisión que debe de tomar el matrimonio. Entonces deciden dónde van a vivir. Uy, pero allí vaya a vivir, no sé qué, pero a ti qué te importa, no te metas tú. Es decisión nuestra. No te metas donde no te llaman. Corta, por ahí está, corta el cordón umbilical. Y a veces se toman decisiones que de repente, bueno, como pasó en el caso de Elizabeth y el esposo. ¿Cómo se va a llamar el niño? Juan. Y toda la familia, Juan le vaya a poner, a ti que te importa, corta el lazo, no te metas. Llamaremos a nuestro hijo como entendamos de parte de Dios. No te metas, no es asunto tuyo. Mamá, papá, lo siento. Ahí no te debes de meter. En una ocasión me dijo un hermano que se iba a casar y, bueno, nos daban en la congregación, bueno, ¿quién queréis que os case tal y cual? Y yo estaba hablando con uno de ellos y me dice, pues a mí que me case el pastor. Que me case el pastor. Nos daba la opción de que nos casara también el copastor
Y, no, pues yo el pastor, ¿y eso? No, es que mi madre me ha dicho que como los ha casado a ellos, pues también le gustaría que se tiene que meter tu madre, decidirlo entre vosotros dos, ahí no tiene que intervenir tu madre. Corta ya. Es una decisión vuestra que tenéis que tomar los dos. Pero muchas veces no cortamos con eso. El problema es que a veces nos posicionamos, cuando hay un conflicto o hay algo, nos posicionamos, en vez de ponernos juntos como matrimonio, nos posicionamos más del lado de nuestros padres. Y ahí vienen los problemas. Porque no hemos terminado de romper. Todavía sigue más fuerte el vínculo entre un padre y un hijo que entre un matrimonio, y eso es un error. Es un error. Y lo tercero que significa lealtad y prioridad. Lealtad y prioridad. ¿A quién? Al matrimonio. Yo tengo que velar por la unidad matrimonial. Y déjame que te diga que va a haber a veces decisiones que se toman en el matrimonio que a lo mejor te puedan distanciar de tus padres. Pero yo no estoy hablando ni de rebelión, ni de que tú ahora, estoy hablando de que, escúchame, ahora hay una nueva unidad. Tenemos que saber reubicar la nueva realidad en la que nos encontramos. Tanto el que se casa o los que se casan, como los padres de los que se casan. Y escúchame, cuando los que se casen tengan hijos, que tengan en cuenta que un día van a romper contigo para establecer un nuevo vínculo. Y esas cosas las tenemos que tener claras. Entonces, algunos no lo tienen nada claro y cuando se casan y forman el nuevo noviazgo, el nuevo matrimonio, ¿tú sabes lo que hacen? Buscan irse a vivir cerquita de sus padres. No. ¿A dónde nos vamos a mudar? Mira, nos vamos a mudar aquí, que a 2 calles vive mi madre. Bueno, déjame que te dé un consejo. Si el vínculo ese no se ha llegado a romper, cuanto más lejos te mudes, mejor. Si no se ha llegado a romper, porque algunos no llegan a romperlo porque no saben o no quieren, escúchame, cuanto más lejos, mejor. Cuando la cosa ya vaya bien, entonces, pero escúchame, es que algunos viven así. Es que algunos se muda uno y va toda la familia y se mudan todos y van todos al mismo pueblo, pero somos una nueva familia, que yo no tengo donde vayan todos, no tengo por qué ir. Claro, así entendemos por qué después en una congregación uno se va y los otros 15 miembros van detrás. Claro, ahora sí me casa a mí. Claro, no hemos entendido la esencia del matrimonio ni del pacto matrimonial. Claro, normal. Pasan las cosas por algo, porque no hemos entendido nada. Y repito, esto no quiere decir que tú puedes tener una excelente relación con tus padres, pedirle consejos, que tus padres aconsejen, pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando se cruza la línea. Y a veces hay más vinculación con tus padres o con tus hijos que con tu cónyuge. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas después. Entonces, tenemos que aprender a romper con ese vínculo cuando se convierte en un vínculo insano que no permite que el nuevo matrimonio, la nueva identidad que se ha formado, se desarrolle con normalidad. Es ahí donde tenemos que aprender. Tampoco digo que nos vayamos al otro extremo, que estoy viendo que están tomando malas decisiones y yo los dejo ahí en plan, no hombre, soy un padre, me preocupo por mi hijo. Entenderme bien, ¿vale? Entenderme lo que estoy diciendo, que no quiere decir que ahora, tú allí, tú en tu casa, yo en la mía y no queremos saber. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando el vínculo no es sano y no permite que el nuevo matrimonio se desarrolle con normalidad bajo los parámetros bíblicos.
y no nos posicionamos del lado del que nos tenemos que posicionar, que es mi cónyuge, siempre y cuando el cónyuge ande afinado. También hablamos la semana pasada de eso, ¿vale? No estamos hablando de locura, entenderme bien, porque después la gente lleva las cosas a extremos, ¿vale? No estoy hablando, pero entenderme de lo que quiero decir. Y el último vínculo que hay que romper es para mí el más delicado, es el que yo quiero tratar con cariño, con profundidad, porque yo no he pasado por ahí, pero tarde que temprano algunos pasaremos, que es superar el luto. Superar el luto. Quiero hablar esto con mucho respeto, con mucho cariño y también reconociendo la obra que Dios ha hecho en esta casa. Porque cuando nosotros vinimos aquí, a mí me sorprendió, y una de las cosas que a nosotros nos bendijo mucho y nos sorprendió fue el cariño con el que nos acogisteis, el amor, y viendo a la gente con una sonrisa, y yo digo, wow. Y a medida que ha ido pasando el tiempo y me he ido enterando de lo que ha vivido uno, lo que ha vivido otro, pérdida de un esposo, pérdida de una esposa, pérdida de un padre, pérdida de una madre, pérdida de un hijo, digo, wow, Señor, ¿qué obra has hecho aquí? Que la gente está con una sonrisa, no hay un manto de depresión, no hay un manto de tristeza. Y eso es una obra gloriosa que Dios ha hecho, porque no todo el mundo sabe romper con el luto cuando llega el momento. Hay mucha gente ahí fuera y aún dentro del pueblo de Dios profundamente amargada o deprimida porque han perdido a un ser querido y no han sido capaces de superarlo. Pero aquí Dios ha tenido una gracia y una misericordia con vosotros, que no digo que sea la cosa fácil, porque no lo es. Es duro, tiene que ser muy duro. Yo por ahí no he pasado en ese sentido, pero yo sé que un día voy a pasar, a menos que yo me muera antes que mis seres queridos. Pero es algo que tenemos que aprender a gestionar. Y hay algunos principios que te quiero señalar en esta mañana. Por si algún día, si tú no has pasado por ahí, que los tengas en cuenta, porque vamos a pasar. Y si tú has pasado por ahí, solamente dale gracias a Dios, porque no todo el mundo lo supera. No todo el mundo lo supera. Lo primero que tenemos que entender del luto es que el luto tiene que ser limitado. Ahora, lo voy a explicar. El luto es bíblico. Es bíblico. El luto es necesario para la persona que pasa por ese proceso. Es necesario. Y en la Biblia vemos diferentes periodos de tiempo en cuanto al luto. Vemos lutos de 3 días, vemos lutos de 7 días, vemos lutos de 40 días, vemos lutos de 50 días. La Biblia no establece un tiempo concreto de cuánto tiene que durar el luto. Ese tiempo va a depender mucho de la persona, va a depender de la personalidad o del carácter de la persona, va a depender de la relación que tuviera con la persona que ha perdido. Hay muchos factores. Entonces la Biblia no dice cuánto tiene que durar un luto, ¿vale? Y yo no voy a ser quien te diga a ti cuánto tiene que durar un luto, porque cada persona tiene su tiempo. Y ese tiempo hay que respetarlo. No se puede tratar a la persona y decir, venga, sal ya. No. Cada uno tiene su tiempo delante de Dios. Pero sí que el luto llega un momento cuando tiene que terminar. Dice un ministerio
que ha tenido que ministrar a gente por precisamente no superar el luto. El periodo, el tiempo, es personal, pero tiene que ser entendido como un periodo de paso, no de residencia. No te puedes quedar en el luto. Tarde o temprano tienes que superarlo. No sé el tiempo que pueda llevar, pero tiene que llegar un día en que tienes que superar ese luto. ¿Por qué? Porque la persona ya no está. Entonces ese luto y ese vínculo que te mantenía ligado a la otra persona, llega un momento en que se tiene que romper. Y este es el segundo punto. Primero es que tiene que ser limitado. Segundo, ese vínculo se tiene que romper. Se tiene que romper. Dice un ministerio que el luto tiene dos propósitos principales. Lo primero es disponer de un tiempo de reajuste. ¿Para qué? Para asimilar la nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad? Que ya la persona no está. Esa es la nueva realidad. Que la persona ya no está. Pero el segundo propósito que tiene es que es un tiempo en el cual tú tienes que ir rompiendo esas ligaduras que te unían a esa persona. Y no estoy hablando de que no lo recuerdes, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que esa ligadura que tú mantenías en esa relación ya no puede seguir por una razón, es que la persona ya no está. Y si la persona ya no está porque se ha ido, ese vínculo se tiene que romper. En otras palabras, como dicen algunos, hay que dejar ir a la persona, porque ya se ha ido. Hay que soltar, y es muy duro. Pero si no se hace, me puede generar problemas de por vida. ¿Cómo se mantiene muchas veces esa ligadura viva? Mira, se mantiene de tres maneras. Número uno, se mantiene cuando yo mantengo un recuerdo indebido. Un recuerdo indebido. Es decir, cuando yo uso el recuerdo para no soltar a la persona, para no asumir que ya se ha ido. Algunas personas se aferran al recuerdo y dicen, tranquilo, mientras tú lo sigas recordando siempre estará ahí. Perdona, la persona ya no está. Es que no está. No mantengas un recuerdo incorrecto. Puedes tener un recuerdo bonito, un recuerdo agradable de cuando estaba, sí, eso no pasa nada. Pero si el recuerdo me lleva a seguir manteniéndome aferrado a esa persona como si estuviera en vida, es un error. Tengo que romper con ese vínculo. Hace poco estaba escuchando en un programa de televisión y le preguntaron a un famoso, no sé qué, ¿y tú tienes hermano? Y dijo, sí, yo tengo un hermano, pero mi hermano falleció ya hace tiempo, pero ¿sabes qué es lo bonito? Si tú lo recuerdas, nunca se va. Y él siempre está ahí. Y a veces me regaña y me dice, cuidado, porque eso te conecta con el ocultismo. El segundo punto que me mantiene conectado individualmente a un difunto es cuando yo hablo con él. Tenemos prohibido hablar con los muertos. Eso se llama brujería en la Biblia. No podemos hablar con los muertos. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque están muertos.
Dice, porque he estado indagando, investigando, y un ministerio dice, si uno intenta comunicarse con el espíritu de una persona fallecida, fácilmente puede recibir un espíritu familiar. Dicho de otra manera, un demonio te puede hablar con la voz del ser querido que has perdido. Ah, es que he escuchado su voz. Tú has escuchado la voz de un demonio. Entonces, cuidado con esto. Me contaba Rosa en una ocasión de una madre cristiana que perdió a un hijo en un accidente y tiene las cenizas en su casa y todos los días le habla. Cuidado con eso. Cuidado con hablar con los muertos. Algunos lo utilizan como método terapéutico. Yo no voy a entrar ahí. Yo no voy a cuestionar que terapéuticamente hablando pueda sanar tus emociones o te pueda ayudar a sobrellevar ese duelo. Pero bíblicamente hablando es cuestionable, de hablar con el muerto. Te lo digo porque hay cristianos por ahí diciendo que a ellos les ha ayudado a hablar con su hijo muerto. Cuidado con eso. ¿Que te ha ayudado emocionalmente? Yo no lo cuestiono. Yo estoy apelando a algo más profundo, que es espiritual. ¿Que es duro? Es duro. Tiene que ser muy duro. Pero hermano, la palabra de Dios es lo que nos guía. Y la tercera manera de mantener ese vínculo incorrecto muchas veces es manteniendo objetos personales de esa persona que no me dejan soltar. ¿Estás diciendo que tengo que tirar todo? Yo no estoy diciendo que tengas que tirar todo. Estoy diciendo que si a mí ese objeto personal de esa persona, una foto, un recuerdo, lo que sea, no me está ayudando a superar el luto, sino que yo cada vez que veo eso me vengo abajo y ya llevo 15 años desde que... Entonces, quizás tengas que deshacerte de ese objeto. Algunos se aferran, bueno, hay casos en que incluso si pierden un ser querido mantienen el cuarto intacto. No, está como el último día que estuvo con vida. ¿Y eso cuánto pasó? Hace 20 años. No lo ha superado todavía. No lo ha superado. No ha asimilado que la persona no está. Y la Biblia nos habla de cómo podemos afrontar el luto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escucha, aquí está la diferencia. No dice que no te pongas triste. Dice que tu tristeza no sea como los de aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es? Lo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es una despedida temporal. Dolorosa, sí, pero es temporal. Porque un día nos encontraremos con ellos. Y si no era creyente, escúchame, si no era creyente, en el fondo solamente Dios sabe. Pero si tú le has hablado del Evangelio, la persona ha decidido. No dejes que el enemigo te condene, porque el enemigo también usa eso. Y condena a muchos padres o condena a muchos hijos porque no saben si el otro estará en la eternidad o no. No dejes que el diablo te condene y use el luto para destrozarte. Solo Dios sabe, pero si tú le has predicado el Evangelio y la persona no ha querido, has sido responsable. No dejes que el diablo te condene, porque el diablo lo usa, Y hay mucha gente viviendo, yo no sé si estará en el cielo o en el infierno.
escúchame, esa voz que viene a condenarte es del mismo diablo. Dios sabe. Dios sabe. Hace poco estaba hablando con una hermana que perdió a un hijo con 50 años, el hijo. Una enfermedad, se puso malo de repente y nada, ¡pum!, muerto. Una hermana de una congregación de la que formamos parte, que tuvieron el entierro aquí. Y estuve hablando con ella hace poco y me dice, ay, yo estoy muy, muy contenta, yo estoy muy bendecida. Se le veía con una sonrisa a ella, afrontando con lo duro que es perder a un hijo. Y estaba ella diciendo, no, porque a mí el Señor me ha dicho que está en su presencia, no sé qué. Y ella se veía con gozo, no se veía amargada, no se veía. ¿Y por qué? Porque ella tenía la esperanza también de que, bueno, yo sé que un día lo voy a ver. Y yo le dije, claro que sí, hermana, tenemos la esperanza de que un día vamos a ver a nuestros seres queridos. Pero ¿sabes qué? Y le dije, y se empezó a reír, me dice, es verdad, es verdad. Digo, pero tú sabes cuál es la mayor esperanza. Mira, cuando estemos allí y venga Cristo, me va a dar igual mi hijo y mi padre. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Sí, yo tengo la esperanza de que un día veré a un ser querido que he perdido. Pero ¿sabes cuál es mi mayor esperanza? Que voy a ver a mi Salvador. Y ahí ya, hermano, qué esperanza más grande que esa, ¿no? De encontrarnos con nuestro Salvador y con nuestro Señor. Además, cuando estemos en la eternidad, allí no hay ni padre, ni madre, ni hijo, ni esposo, ni nada. Y lo tercero de que te quiero hablar es que un periodo prolongado de luto tiene efectos negativos. Dice un ministerio, un periodo de luto prolongado puede indicar la continuación de una ligadura en el alma y dar lugar a espíritus de tristeza, de soledad, de depresión, etc. ¿Por qué? Porque no se ha roto ese luto. Tenemos un ejemplo en la Biblia, que es el ejemplo de Jacob. Jacob, en Génesis 37 no lo vamos a leer, pero Jacob en Génesis 37 recibe la noticia de que su hijo ha fallecido, José. Sabemos por el relato bíblico que no es verdad, el hijo no murió, pero sus hermanos, porque le tenían envidia, lo venden a unos mercaderes y cogen la túnica del hermano y le dicen a su padre, mira papá, es la túnica de José, esta es su sangre, una bestia lo ha matado. Y el padre entra en una profunda tristeza. Y dice así, entonces Jacob, cuando recibe la noticia de que su hijo había muerto, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, lo que está diciendo es que hasta que él se muera, va a mantener el luto. Descenderé enlutado al Seol, es decir, yo voy a morir con el luto. No lo voy a superar, no quiero. De hecho, no dejó que lo consolaran. Sabemos la historia, pasan los años y hay una gran hambre. Y ahora tienen que enviar a sus hijos a que vayan a pedir alimento, van, visitan, le dan alimento. Cuando vuelven, sabemos que José le hace una estrategia, ¿verdad? Y le dice, vosotros me habéis robado, no sé qué, no sé cuánto. Dejan allí a uno de ellos, creo que era Simeón o Simón, no recuerdo ahora bien. Pero los deja allí, total, le cuenta la historia a su padre. Papá, mira, nos ha pasado esto, el que estaba allí nos ha dicho que bueno, además se ha quedado con uno de los hermanos. Y el padre dice, tienes que dejarnos venir, que llevemos
a Benjamín. Y dice, no descenderá mi hijo con vosotros, porque su hermano ha muerto. No había superado todavía lo del hijo. Él solo ha quedado. Perdona, tiene 10 hijos más. ¿Cómo que él solo ha quedado? Ese no superar el luto hizo que se ligara indebidamente a otro de sus hijos. Solo él ha quedado. Si yo fuera uno de los otros 10, yo diría, papá, ¿cómo que solo él? ¿Y yo qué? Creó una ligadura negativa con uno de sus hijos. Judá lo reconoce y dice en el versículo 30 del capítulo 44, su vida, la vida de Jacob, está ligada a la vida de Benjamín. Por no superar el luto, Jacob se unió indebidamente y emocionalmente de una manera incorrecta a su hijo Benjamín, en detrimento de los otros 10. Finalmente, él no les deja ahí, pasan como unos años, terminan con todo, tienen que regresar. Finalmente el padre cede, Jacob cede, venga, llevároslo, y si tiene que morir como el otro que muera, pero venga, llevároslo porque si no, se lo llevan. Y cuando regresan, otra vez, ya le dan la buena noticia de que José vivía. Y la respuesta del padre fue la siguiente, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de José que enviaba para llevarlo, dice, su espíritu revivió. Ahora sí, mi hijo está vivo mi hijo, dice que entonces su espíritu revivió. ¿Tú sabes cuánto pasó desde que le dijeron que José había muerto hasta que le dijeron que vivía y revivió su espíritu? 22 años. Jacob vivió 22 años de luto que no superó. Y si hubiera sido verdad que José hubiera muerto, probablemente Jacob no hubiera levantado cabeza. Y eso le afectó negativamente porque en esos 22 años tú ves a un Jacob totalmente diferente. De un Jacob que ambicionaba las cosas de Dios. De ese Jacob que tuvo ese sueño con la escalera. De ese Jacob que se reconcilió con su hermano. Después de ese Jacob que amaba las cosas de Dios, que amaba a Dios. De ese Jacob que tenía un gran llamado y tenía... Ves a un Jacob totalmente deprimido, desanimado, no le interesaban las cosas de Dios, está totalmente casi desaparecido en escena porque no superó el luto y lo mantuvo durante muchos años. Cuidado hermano, el luto tarde que temprano se tiene que romper. Se tiene que romper. Y es duro, sí, pero se tiene que romper. Termino haciendo una mención especial a un luto muy concreto, y yo por aquí sí que hemos pasado, que es el luto de un aborto involuntario. Y por aquí sí hemos pasado Rosa y un servidor. El primer bebé, el primer embarazo, lo perdimos. Después de escuchar el latido de su corazón, después de ver la radiografía, nosotros se nos dijo la siguiente, que el corazón no latía y que lo habíamos perdido. Y eso es duro. Y más en un contexto cuando a los dos meses el resto de las hermanas de la congregación todas se empezaron a quedar embarazadas. Y prosperaron esos embarazos. Es duro. Es duro. Y nosotros, por ejemplo, en ese tiempo, una decisión que tomamos para no vincularnos indebidamente fue tirar la radiografía.
¿Y para qué me voy a aferrar a ese recuerdo? Y la tiramos. Dice un ministerio que se generan ligaduras en el alma con los infantes no nacidos. Se generan. Y esas ligaduras hay que romperlas. Y el hombre cuenta un testimonio de una mujer que vino a pedirle liberación. Esta mujer era abuela. Y esta mujer no había sido muy cariñosa con sus hijos, no había sido muy afectiva con sus hijos, se había mantenido distante. Tenía 3 hijos y se había mantenido muy distante. Y ahora tenía nietos y con los nietos se volvió muy posesiva, tremendamente posesiva con los nietos. Y además, cuando le vino la menopausia, le entró ganas de volver a ser madre otra vez y quería quedarse embarazada. Cuando este ministerio habla con ella, se da cuenta que en el pasado había tenido varios abortos involuntarios. Y esos abortos involuntarios, ella nunca rompió la ligadura con esos abortos, con esos bebés que no había tenido. Nunca los rompió. Y eso afectó a su relación con sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía miedo que si se acercaba a sus hijos y un día los perdía, no pudiera superarlo. Entonces, para evitar pasar por el dolor, mejor no soy afectiva con mis hijos. Y después se mostró posesiva con sus nietos. Y finalmente, antes de que le viniera la menopausia, quería quedarse otra vez embarazada porque quería llenar el vacío que habían dejado los primeros hijos que había perdido en el embarazo. ¿Y todo por qué? Porque no había roto una ligadura. Y cuando esta mujer fue ministrada, cuenta el hombre el testimonio, todo cambió. Pero tuvo que romper esa ligadura. Yo recuerdo una compañera de trabajo que dijo que ella no quería ser mamá. Después me enteré por qué. Y es que había tenido un embarazo y había perdido al hijo. Y dijo que no estaba dispuesto a pasar por eso. Yo no sé ahora, de esto hace unos años, yo no sé ahora. Sí, pero estaba cerrada y dijo, yo no voy a ser mamá. ¿Por qué? Porque ahí se había generado una herida y un vínculo que no fue capaz de romper. Entonces hay vínculos que romper. Hay vínculos que romper para que podamos seguir adelante y podamos avanzar en el Señor. Amén. Nos ponemos de pie, oramos y damos lugar a Manolo que nos comparta la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que en este tiempo presente tú nos puedas iluminar por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, para que podamos identificar cuáles son las ligaduras que en este tiempo tenemos que romper. Padre, aquellas ligaduras que nos están afectando negativamente, aquellas ligaduras que no nos dejan avanzar en ti, aquellas ligaduras que no nos dejan entrar en tus propósitos, Señor. Sea del ámbito que sea, en lo que hemos visto durante esta mañana, Padre, te rogamos que tú traigas luz. Y no solamente que tú traigas luz, Padre, sino que también tú nos ayudes por tu Espíritu para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que en esta mañana cualquier ligadura indebida, cualquier ligadura incorrecta en cualquier tipo de relación, Padre, que se rompa
en el nombre de Jesús de manera milagrosa, Padre. Oramos que tú intervengas, Señor, por medio de tu Espíritu, por amor de tu nombre, por amor a tu Hijo Jesucristo, que tú rompas toda ligadura, que tú rompas toda atadura emocional, anímica, psíquica, Padre, con cualquier otra persona y que nos está afectando para mal. Padre, que se rompa en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo, Padre. Hay cosas que nosotros no vemos, pero te rogamos que tú traigas luz, Señor, y tú traigas liberación, y tú traigas sanidad, Padre. Señor, yo quiero honrar en esta mañana tu obra en medio de esta casa. Quiero honrar, Señor, tu gracia y tu misericordia derramada, Señor, sobre mis hermanos y sobre mis hermanas, Señor, por el testimonio de cómo tú lo has ayudado, Señor, a superar algo tan duro como la pérdida de un ser querido, Señor. Padre, lloramos, Señor, para que esta misma gracia, Padre, pueda salir ahí fuera para ministrar a otros que también han perdido a seres queridos, Señor, y puedan venir a los pies de Cristo y puedan recibir sanidad y liberación, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén.